Nuestro poder, nuestro planeta. Ese es el lema que llama a conmemorar el Día de la Tierra este 22 de abril. Con esto se busca justamente a convocar a la acción para que las personas podamos recuperar la voz, podamos defender los derechos, podamos defender nuestro futuro y trabajar en defensa del medio ambiente que evidentemente es de todos, a través de la participación ciudadana, comunitaria y también a toda escala, ¿no? Buscamos acción a escala de las personas, pero también de las industrias, de los líderes políticos, de todos los que tienen que implementar e impulsar de manera mucho más urgente acciones que permitan efectivamente cambiar el ritmo y la tendencia actual de producción que nos ha puesto en una situación crítica de sobrevivencia. De acuerdo a un estudio elaborado por la Universidad de Flinders en Australia, la humanidad vive demasiado por encima de los límites de carga que tiene la Tierra, de lo que la Tierra está hecha para soportar en el mediano y en el largo plazo. De acuerdo a los datos que tenemos, nuestro planeta, al ritmo actual, solo podría de verdad sostener la vida a lo largo del tiempo de 2.500 millones de personas. Lo que es súper complicado si pensamos que la población mundial hoy es de más de 8.000 millones de personas y se estima que podría llegar, por supuesto dependiendo de miles de variables, a 12.000 millones en 2070. El problema es que además para poder compensar esa falta de recursos se ha recurrido a una solución artificial que nos da la ilusión de estar en un balance, pero esa solución han sido los combustibles fósiles. Y esa industria además genera un problema aún mayor, una especie de bola de nieve, porque es la que sustenta otras industrias de las que dependemos gravemente, como la alimentaria o la energética. Necesitamos salir de este loop de destrucción. La Tierra no puede sostener a la futura población humana, ni siquiera a la actual, si es que nos cambiamos de manera profunda nuestras prácticas socioculturales, nuestros usos de la tierra, el uso del agua, de la energía, nuestra aproximación a la biodiversidad y a comprendernos nosotros como parte de ella. Esas son algunas de las conclusiones que dicen los autores del estudio, pero seamos sinceros, lo podríamos decir cualquiera de nosotros, es bastante obvio. Bueno, nuestro programa está comprometido desde el tuétano con que esto sea así. Y por lo mismo, cada semana tratamos de compartir con ustedes prácticas, alternativas, soluciones concretas que permitan inspirar esa transformación cultural que requerimos a escala planetaria. No somos, por supuesto, el único espacio, hay muchos espacios, afortunadamente, alrededor de todo el globo que están en la misma misión. Y los queremos convocar ustedes a mantener y sostener la esperanza, porque es lo que nos corresponde, como decía Jane Goodall, sobre todo cuando miramos a nuestros hijos, cuando imaginamos a nuestra descendencia, lo mínimo que podemos dejarles es un planeta que sea sostenible. Así que con esa invitación, muy entusiasta, en medio de este momento un poco complicado, les damos la bienvenida a Futuro 360. Bueno, y la semana pasada les pusimos el foco en el impacto del agua que tienen hoy los centros de datos, particularmente en nuestra experiencia en Chile, en Quilicura. Este problema, por supuesto, no es aislado, se ha repetido en distintos lugares del planeta y se vuelve cada vez más urgente con el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, que es un gran comilón de recursos. Todavía no hemos encontrado un punto razonable de equilibrio y la inteligencia artificial tampoco se lo ha imaginado todavía. Frente a este escenario, la búsqueda de soluciones no se detiene y por lo tanto siempre hay que pensar fuera de la caja, en este caso, fuera de la Tierra. Llevar los centros de datos al espacio podría ser una alternativa. Es una idea excéntrica, pero que está despertando interés en grandes tecnológicas y eso nos debería hacer poner atención, ¿no? Constanza Pérez nos cuenta más sobre si esta alternativa es viable o no, cuáles son las barreras, en la siguiente nota. ¿Y si tus búsquedas y creaciones con inteligencia artificial literalmente cayeran del cielo? ¿Si la nube dejara de ser una metáfora? Esa es la apuesta de algunas empresas tecnológicas, llevar centros de datos al espacio para hacer frente a la demanda energética y los desafíos de sustentabilidad. Hoy, estos sistemas consumen cerca del 1,5% de la energía mundial y cerca del 40% está destinada al proceso de enfriamiento.
Y según cifras de la Agencia Internacional de Energía, se estima que en 2023 los centros de datos consumieron 560.000 millones de litros, un equivalente a más de 200.000 piscinas olímpicas. A principios de siglo siempre se ha hablado del uso de energía, el uso de agua que viene detrás de este uso de energía, porque viene una huella hídrica por ese lado, viene la huella hídrica por la evaporación en los sistemas de enfriamiento. Entonces está la energía, está el agua y también el uso de suelo. Son las cosas que se espera poder evitar si yo tomo un data center y lo llevo al espacio. Es por esto que empresas como SpaceX y Blue Origin proponen como alternativa llevar los centros de datos a la órbita baja de la Tierra. Se trata de llevar centros de cómputo en órbita en torno de la Tierra, de manera tal de que puedan aprovechar las propiedades de la energía solar de mejor manera de lo que se puede hacer en superficie. Básicamente hay que imaginárselo como laboratorios que van a estar orbitando la Tierra y que van a tener sistemas para poder capturar la energía del Sol y de esa manera poder funcionar, y su tiempo de vida está bastante más largo de lo que se podría hacer en la Tierra. A unos 500 y 2.000 kilómetros de altura tendrían acceso constante a energía solar, sin conexión a redes eléctricas y con sistemas de enfriamiento que reducen el uso del agua. Entonces son condiciones de operación para el data center que son más favorables tanto en términos de la reconversión de energías renovables como en este caso la energía solar. Estamos hablando de servidores que operan durante todo el día, durante todo el año, que se echan a perder, que requieren mantención. Imagínate suministrar energía en el espacio, enfriar esto en el espacio, procesar información en el espacio y transferir toda esa información de vuelta a la Tierra. La ingeniería es uno de los principales obstáculos. En la Tierra, el enfriamiento depende de aire o líquidos para expulsar el calor al ambiente. Pero en el espacio, donde no hay atmósfera, disipar el calor se vuelve más complejo. Necesitan un fluido que se mueva y que absorbe el calor y se lo lleve. Y por lo general se lo termina llevando ¿dónde? Al ambiente. Bueno, eso no existe en el espacio, no hay ambiente, estamos rodeados del vacío. Entonces ese mecanismo de transferencia de calor que usamos acá, que es lo que llamamos convección, es imposible en el espacio. Entonces el único mecanismo posible es la radiación. Y la radiación se transfiere muy bien en el vacío, pero requiere superficie. Los planes son masivos. Más de 50.000 satélites en el caso de Blue Origin con su proyecto Sunrise y hasta 1 millón con la iniciativa de SpaceX, que tiene la red de lanzamientos de satélites más activa del mundo. Una masa de metales que podría tener efectos secundarios. Actualmente en el espacio se estiman que hay del orden de 14.000 satélites en la órbita baja y esta empresa espera poner más de 1 millón. Estamos hablando de 2 órdenes de magnitud de incremento, lo cual obviamente afectaría enormemente a la astronomía, generando principalmente que ninguna observación astronómica hecha desde la Tierra pueda hacerse sin tener algún objeto cruzándose. Va a ser muy difícil tener la calidad que tenemos hoy en día. Rápidamente la infraestructura computacional entra en desuso y entonces va a producir una enorme cantidad de basura espacial que va a estar circulando en la atmósfera, entonces algo realmente muy complicado, y eso es uno de los efectos colaterales que tendría esta iniciativa. SpaceX y Blue Origin ya han presentado solicitudes ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos para avanzar en estos proyectos. NVIDIA también ha planteado la idea de llevar centros de datos al espacio, una carrera que ha encendido el debate sobre las posibilidades y las necesidades de que los centros de datos en el espacio se vuelvan una realidad. Es algo que es absolutamente viable, no es ciencia ficción. Y entonces la discusión realmente es muy importante que la tengamos porque realmente esto se puede realizar en base a la tecnología que tenemos hoy. Cuando tenemos personas como Elon Musk que nos obliga a impulsar la frontera del desarrollo tecnológico, y cuando hay inversión de por medio, la creatividad científica no tiene límite. Hoy en día, al no estar los recursos económicos, principalmente la infraestructura para hacer esto posible, hay que seguir viendo cómo hacer esto posible aquí en la Tierra, de una manera eficiente, con el uso de los recursos. Algo que se ha demostrado en la historia de la humanidad es que nos hemos desafiado y también hemos logrado acceder a mejoras científicas
y esas se podrían hacer desde la tierra e invertir más en hacer estos centros de datos más ecológicos y más eficientes, y no necesariamente enviarlo al espacio donde no existe legislación. Una idea que parece de ciencia ficción, pero que empieza a tomar forma impulsada por empresas que buscan expandir los límites de la tecnología y del espacio. Como ustedes saben, si hay algo que a nosotros nos interesa mucho, son todos esos lugares en los que el pensamiento puede volverse sobre sí mismo, repensarse otra vez, tergiversarse, ampliarse, crear nuevos horizontes. Y eso, en nuestra experiencia, ocurre mucho durante enero en el Congreso Futuro y ocurre mucho a lo largo del año en 2 grandes eventos que organiza Puerto de Ideas en Antofagasta y en Valparaíso. Y llegó el momento de hablar del de Antofagasta, que además tiene un giro científico muy particular, que se instala desde nuestro gran norte, que es fuente de grandes desarrollos para Chile, para nuestro ADN minero, pero también para nuestro ADN astronómico, por ejemplo, entre otros. Y por eso hoy estamos con la directora de Puerto de Ideas, Chantal Signore. Muchas gracias por estar aquí en Futuro 360. Gracias, Paloma, por esta oportunidad de contar más sobre este Festival de Ciencia. Tú sabes que nosotros tenemos un compromiso importante con Puerto de Ideas, en parte porque la tarea de ampliar la mirada sobre el mundo científico, sobre su aporte, sus contribuciones directas y las invisibles, no es una tarea sencilla. Entonces quisiera partir porque nos explicaras un poco por qué esto se hace en Antofagasta. Bueno, la verdad es que nosotros nacimos en el 2011 en Valparaíso, cuando pensé en estos festivales que se hacían en Europa y traer una versión a Chile, nunca pensé que iba a ser más que un festival. Esa es la verdad. Yo pensaba que con Valparaíso era más que suficiente, pero al poco andar se nos acercó Escondida y nos propuso hacer un festival. Y la verdad es que nosotros elegimos Valparaíso porque tenemos una convicción de que Chile necesita descentralizar su actividad cultural, todo en realidad, pero bueno, en mi caso es lo cultural. Y poder hacer algo en Antofagasta me pareció extraordinario, me pareció realmente que tenía mucho más sentido que Valparaíso, porque finalmente a Valparaíso podías ir casi que por la mañana, o sea, si uno lo piensa es lejos, pero está aquí al lado. Tiene un ADN muy cultural Valparaíso. Y tiene un ADN mismo. muy cultural y está muy conectado es como este gran centro, digamos, del país. Pero Antofagasta ya son 2 horas de avión, o sea, realmente estás llegando a un lugar fundamental en este país y ellos pensaban en un festival tipo el de Valparaíso y nosotros en vez le propusimos hacer un festival de ciencia, porque como tú decías y explicabas, Antofagasta es como la cuna de la ciencia en Chile, porque además de las cosas que tú dijiste, la astronomía, la ciencia de la tierra, la minería, la arqueología, también está toda la biología marina. Las universidades que están ahí, prácticamente todas sus carreras son carreras científicas. Eso también, la formación del ciudadano, del antofagastino, es en torno a la ciencia. Entonces, hay grandes festivales en el mundo. Yo conocí a uno especialmente en el norte, en Bérgamo, Bérgamo Scienza se llama, y había ido y me había fascinado, lo había pasado increíble, y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no nos lanzamos en una experiencia similar a esa? Y partimos solo con conferencias, pero también Bérgamo tenía muchos talleres y stand en las plazas. Bueno, Bérgamo tiene una estructura también, una historia como urbana un poco distinta, es medieval, en fin, tiene otra cosa. Pero empezamos al poco andar a sumarle a todas las conferencias, los diálogos, a las entrevistas, a toda esta parte, talleres que tuvieron mucho éxito desde un principio y empezamos a hacer stand en el Paseo Avarúa, en algunas pequeñas esquinas, así, y funcionó muy bien. Y hoy día, la verdad, es que estamos en una carpa de 5.000 metros cuadrados, con salas adentro, como un centro de eventos, si uno quiere, digamos, con desplegado las charlas, los talleres, los stands, las exposiciones. Está todo en un mismo lugar, de manera que tú puedas tener una experiencia 360, digamos. Tienen como una feria científica, además, claro, donde uno adentro hace experimentos, es muy entretenido para ir con los niños. Pero igual hay muchas personas que nos están viendo ahora y dicen, ya, pero probablemente no vaya a Antofagasta. Y sin embargo, el festival hace hartos esfuerzos también
extraer parte, descremar esta experiencia y poder compartirla con el resto. Así es. Nosotros en algún momento, obviamente, con el COVID y con todo ese periodo hicimos mucho streaming. Hoy día queremos, hace tiempo ya decidimos que queremos volver a la experiencia presencial. Creo que esa es nuestra gran apuesta, a estar en conjunto, vivir el momento en que pasan las cosas. Pero no todos pueden estar. Por lo tanto, se graba todas estas conferencias y nosotros tenemos una mediateca con estos 15 años de Valparaíso y de Antofagasta con todas las conferencias, y tenemos también los podcasts que están funcionando muy bien, disponibles y tienen muchísimo público. De todo Chile y de Latinoamérica, impresionante, como gente de Argentina, de Colombia, de México, y todos esos son seguidores también de nuestra mediateca y nuestros podcasts. Así que tratamos, como tú dices, de acercarnos a todos los públicos, pero fomentamos lo presencial. Yo creo que hay un valor en lo presencial que es indiscutible. También tratamos de que exista siempre, en la medida de lo posible, espacios de preguntas, o también a veces cuando ya se cierra la actividad, el mismo conferencista o invitado sigue hablando con su público. Creo que esas son experiencias únicas y que cada vez más en este mundo como abstracto son en que nos más hemos, valiosas. son más valioso todavía que exista esta cosa. Sí, uno se cruza con el conferencista como en la calle. Así es, muy bonito. Así es. Y eso creo que te marca más y también te da la oportunidad de hacerle preguntas. Y los conferencistas, cuando están en Puerta Idea, son muy generosos, son muy a la mano, muy cercanos, digamos. Así que... ¿Con qué podemos encontrarnos en esta versión que va a ocurrir durante 2026? Bueno, esta versión tiene un nombre, yo te lo voy a decir: De las neuronas al cosmos, una expedición hacia el futuro de la vida. En fondo partimos desde las neuronas, que es lo que nos ayuda a pensar, a imaginar, a crear conocimiento, hasta el cosmos, que nos lleva a lo inmenso, a hacernos las grandes preguntas de qué es la vida, qué es la materia, etc. Así que lo que quisimos recalcar con esto es que somos un festival multidisciplinario y que en el festival vas a encontrar un poco los grandes temas de la ciencia, desde obviamente neurociencia, oceanografía, inteligencia artificial, geología, paleontología, etcétera, salud, porque son más de 100 actividades. Entonces, y 3 salas que están funcionando con conferencias simultáneas, y tú eliges lo que quieres, tú te tienes que planificar, programar, tú tienes que elegir dónde vas a estar. Por lo tanto, si estás más curioso en temas de, no sé, de biología, tienes toda una programación de biología. Si no, te vas para la astronomía. Creo que es un poco eso el mundo de hoy, donde uno también tiene que poder escoger. Entonces, no quisimos centrarnos en algo especial. Tenemos mucha actividad del cerebro porque es el año del cerebro y quisimos apoyar ser parte de esa iniciativa país, digamos. Y así que eso sería como la apuesta que estamos haciendo. A mí me va a tocar, de hecho, una conversación sobre cerebro con un neurocientífico, Matthew Cobb, un australiano, escritor, que tiene una aproximación muy bonita para volver a mirar uno de los grandes misterios que nos toca habitar en estos tiempos, que es justamente lo que tenemos entre las dos orejas. Qué rol cumple el cerebro, cómo se comunica, cómo ha ido cambiando nuestra percepción del cerebro, en un año además en el que están pasando tantas cosas, ¿no? Porque creo que nunca habíamos vuelto tanto a pensar sobre nuestro sentido profundo. Lo digo a propósito del titular del tema del festival, sobre el sentido de la vida humana, como este momento en que la inteligencia artificial nos ha hecho mirarnos al espejo, ¿no? Así es, no. Mirar con un poco de susto, hasta uno podría decir. Bueno, esa es la invitación, escuchar todas estas voces. Va a estar también José Eldenstein, que también va a hablar de otra manera, la inteligencia artificial también va a hablar de ese tema. Van a haber hartas actividades. El mismo Andrés Nava va a explicarnos. Yo le dije, por favor, hazme una conferencia sobre qué es este famoso algoritmo. Ya, y todos hablamos del algoritmo, es que el algoritmo me dice, me hace, me propone, no sé qué y todo eso, pero entendámoslo más a fondo. Creo que hay muchas actividades se han hecho, pero... Y así,
vamos a... No, pero habitamos en un mundo, es que es interesante lo que le pedías tú, explícame esto, todos hablamos del algoritmo, pero realmente ¿quién comprende qué es el algoritmo? ¿Quién es el algoritmo? ¿Cómo funciona? Claro, porque pareciera una persona que está detrás tuyo y te está programando, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo Es funciona? bastante eso, y también vamos a hablar específicamente sobre sesgo. Otra cosa Sí, que yo el siempre sesgo. tiendo a ver las cosas de forma positiva, yo sé que es bien aterradora muchas de las cosas que estamos visitando, pero algo interesante que ha traído la inteligencia artificial, además de la pregunta por el ser más profundo, es la evidencia de que los humanos funcionamos con sesgos todo el tiempo, ¿no? Y es otra de las grandes conversaciones que vamos a tener. Y siempre vamos a tener sesgo. Seamos, hagamos todas las reflexiones, nos eduquemos como nos eduquemos, hagamos todos los esfuerzos, siempre, o sea, eso es algo que tenemos que aprender a convivir con ese concepto. Yo ya lo he escuchado de cuánto intelectual, filósofo, científico y todo eso, el sesgo es parte constitutiva del ser humano. Ahora, ¿Qué hacemos más con él? o menos, eso hay que tratar del momento que uno sabe que tiene esa tendencia a mirar, o sea, repensar sus decisiones, su forma de mirar, su forma de reaccionar y de comportarse. Así que yo creo que eso es algo que vamos a tener que como que asimilar, esta cosa del sesgo. Está Ricardo Romero, que va a hacer estas actividades sobre el sesgo. Hay varias actividades sobre este tema que creo que es muy importante. Se habla mucho del sesgo, por ejemplo, temas de mujeres, o sea, que toda la Temas de ciencia se género. hace sobre hombres. Entonces, Bueno, hasta Por decir hace eso. poquito demasiados medicamentos, tecnologías no se probaban ni siquiera en en las cohortes de animales mujeres, hembra, digamos, entonces, solo en hombres. hasta los test de auto eran sobre Hasta los test de mujeres, o sea, auto, como sí. para decir. Entonces, bueno, pero esas son cosas que entonces se vieron y se están corrigiendo. Pero siempre van a haber cosas que no vamos a ser capaces de ver como ser humano y que por lo tanto vamos a tener sesgo. Quisiera Bastante. algo que es muy lindo y tal vez era una consecuencia que ustedes no habían intencionado, es que como ya han tenido muchas versiones del festival en Antofagasta, ya hay niños que fueron a los primeros puertos de Antofagasta que hoy día son grandes y que se dedican a la ciencia. ¿Cómo han visto ese impacto inesperado también en la misma comunidad de la región de Antofagasta? Mira, nosotros tenemos la suerte de que nuestros dos festivales tienen una encuesta de caracterización de la audiencia, ¿no? Entonces, aparte de la cosa geográfica o más básica, también de impacto percibido, ¿ya? Porque el impacto real es muy difícil de medir porque necesita, no sé, hacer encuestas de 20, 30 años para saber que ese niño que fue a los 10 años, a los 15, ya estaba tomando la decisión y a los 20 estaba estudiando y después trabajando, ¿me entiendes? Eso obviamente no lo pudimos hacer, pero ya nuestras encuestas nos mostraban lo percibido como algo que iba en esa tendencia. Pero sí lo que nos ha pasado, y eso es un dato duro, es que todos los años se nos acercan jóvenes adultos que llegan y hablan con algún director, con alguien del equipo, conmigo mismo, y se acercan y dicen, mira, yo en realidad mi papá me trajo durante no sé cuántos años al festival y hoy día yo estudio no sé qué carrera científica, o yo ya trabajo, ya estudié y ya soy un profesional dedicado a la investigación, a la ciencia o lo que sea. Y eso es emocionante, eso es realmente, es como decir, bueno, solo eso ya valió la pena, uno ya valió la pena. haber hecho lo que hicimos. De todas maneras. Este fin de semana, no sé, ¿quién me dijo, mira, mi hija fue a un taller en una playa, lo hicimos hace varios años atrás, de arqueología, ¿no? que se les entierran huesos y tienen que con un pincel y buscar los huesos, etc. Imitar un poco la vida del arqueólogo. Bueno, ahora está estudiando arqueología. Se quedó en eso y se quedó en eso y llegó a eso. Entonces son como pequeñas satisfacciones, son pequeños placeres. Pero tú ves niños que vienen de Calama, son 3 horas y media de auto, salen a las 5 de la mañana para llegar a las 9, se quedan hasta que cierra la feria científica, van a cuanta actividad puede, se inscriben a todo, y yo los veo como profe, mire esto, cero celulares, cero actividad, como actitud como agresiva en este momento que estamos hablando de todos estos temas, están felices, disfrutan. Entonces, qué ganas de que esto suceda en tantas otras ciudades y que se replique tanto más. O sea, eso es un poco a lo que quería llegar.
Es lo que queremos nosotros también. Te quiero agradecer mucho por esta conversación y invitamos a todos los que estén en Antofagasta, los que vayan a Antofagasta, los que no tengan panorama y estén, por ejemplo, en Calama, a que se sumen a este festival. Y que miren puertodeideas.cl, está toda la programación. Nosotros también vamos a estar ahí en algunos paneles tratando de comunicar y también compartiendo toda esta mediateca, ¿le dices tú? Sí. La mediateca de Puerto de Ideas para que todos ustedes, si es que no tienen la oportunidad de ir, también puedan acceder a este encuentro tan fantástico para la ciencia. Y nos vamos a una pausa y volvemos con más. Si hay algo que probablemente es un punto de acuerdo entre las personas, es comprender que las municipalidades cambian vidas. Son las instituciones dentro de toda la debacle de confianza que existe en nuestra institucionalidad general, son las que tienen más confianza y es porque las personas ven mucho más cerca a su municipalidad y comprende más o menos qué hace y qué podría exigirle, ¿no? Ahí es donde se pueden hacer pequeños, grandes movimientos que sumados transforman la realidad de un país en cualquier materia, en materia vial, cómo habitamos la ciudad, en materia educativa, en materia de salud y definitivamente en materia medioambiental. Hoy queremos hablar sobre eso junto a Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Hoy queremos hablar de basura. La basura tiene mala fama, pero es importante. Y la gestión de la basura es el dolor de cabeza más grande de los municipios a lo largo de Chile, pero igual ya hay algunas pistas y son de esas cosas que uno dice yo podría cambiarlo y se puede cambiar y puede ver resultados muy rápido. Cuéntanos cómo ha sido su experiencia. Yo creo que la basura efectivamente tiene muy mala fama, pero si uno de verdad se metiera a revisar, y cuando uno de verdad se mete a revisar qué hay en la basura, tú te das cuenta que hay un mundo por descubrir. Primero por todos los inorgánicos que tú puedes reciclar, que es un gran porcentaje de la basura el día de hoy, más o menos debe ser como el 25%, y todos los orgánicos que hay ahí que pueden ser recuperados y devueltos a la tierra y que efectivamente permiten que toda esta basura que finalmente este desperdicio que ya no se puede recuperar, que llega a los rellenos sanitarios, sea muchísimo menor a lo que es hoy día. Así que sí, la basura tiene mala fama, pero yo creo que es tarea de todos poder darle la fama que merece. La fama que merece porque, tal como usted dice, hay varias razones para gestionar. Una es completamente económica, o sea, uno de los grandes gastos municipales, sobre todo ahora que subió la bencina, es el retiro de basura, pero genera una cantidad de problemas en las comunidades donde se deposita finalmente. Si ese vertedero está plenamente certificado o no, sabemos que en Chile la cantidad de vertederos certificados es menor. Muy poco. Estando en el vertedero genera gases de efecto invernadero que son peligrosos para la población y para el planeta porque calientan la atmósfera muy rápido, ¿no? Entonces, cuénteme cómo ha sido su experiencia, desde cuándo empezó a trabajar con su propia basura y qué resultados ha tenido. Mira, tú dijiste algo al inicio que yo creo que es clave para entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en la Comuna de Las Condes. Los municipios somos los brazos, las manos del Estado. Es la forma más rápida que tiene el Estado para llegar a las personas y efectivamente cuando las personas necesitan algo, por lo general recurren a los municipios. Y efectivamente existe una crisis de confianza brutal respecto a los políticos, a los municipios, en general a la política. Y yo creo que iniciativas como esta permiten precisamente decirle a las personas, confíen en nosotros porque vamos por buen camino. La Comuna de Las Condes tiene una trayectoria de vanguardia respecto al reciclaje en general. Partió con los residuos inorgánicos, Tetra Pak, cartón, plásticos, etc. Pero nosotros quisimos dar un paso más allá. El 50% aproximadamente de la basura que tú dejas en tu casa, que dejan los vecinos de la Comuna de Las Condes, quizá un poco más, corresponde a orgánicos. Y como tú bien dices, esos orgánicos, ¿qué es lo que pasa? Yo boto mi basura, cierro mi chap de basura y me olvido lo que pasa. Pero la realidad es que esa basura viaja por la ciudad, llega a un relleno sanitario y los líquidos percolados que se producen, los gases invernaderos que se producen, nos afectan a todos, a quienes viven cerca de esos rellenos sanitarios, pero también a través de los gases invernaderos a todos. Y como sabemos, los rellenos sanitarios en Chile no son muchos, cuesta abrir rellenos sanitarios y uno debiese tender a
ver cómo hacemos más eficiente el uso de esos rellenos sanitarios también. Porque son finitos, además. Porque son recursos finitos y porque no queremos, ya que yo creo que hay un acuerdo transversal, transformar nuestro país en un gran relleno sanitario. Existen lugares en Chile donde efectivamente poder optar a rellenos sanitarios es tremendamente caro. Entonces, esos recursos que debiesen ir hacia las personas desde los municipios se están destinando a dónde dejamos la basura. Y esta iniciativa que nace en la comuna de Las Condes ha sido tremendamente exitosa. Nosotros llevamos un año recolectando los orgánicos desde las casas y llevándolo a un compostaje industrial, que es una manera distinta. Tenemos las vermicomposteras, ¿cierto?, en algunos lugares, el compostaje tradicional. Nosotros optamos por el compostaje industrial, donde a las personas se inscribieron, se les entregó un tacho y una vez a la semana se retira. Se retira con todos los orgánicos. Y como es industrial, la gracia que tiene es que estos orgánicos pues incluyen hueso, carne, cítricos, como el amplio mundo de los orgánicos, alimentos procesados, incluso servilletas. ¿Y qué se hace con él? Todo esto se va a una planta que nosotros estamos trabajando hoy día con Local Compost, que es nuestro partner en este proyecto, y se va a una planta que es Harmony, donde se reduce en el fondo y se saca el compost. Y ese compost vuelve después a los vecinos y es lo que estamos haciendo el día de hoy, que es entregarles en fondo este compost. Y eso se reduce mucho más rápido porque industrialmente se usa maquinaria que deshidrata rápidamente la basura. Deshidrata y del 100% aproximadamente el 20% se transforma en compost que puede volver a la tierra y el resto es evaporación y en el fondo tú ves que ahí efectivamente hay una reducción de lo que podría terminar en un vertedero. Entonces, y el efecto que tiene también para las personas, que ha sido bien bonito en todos estos meses que llevamos ya entregándole el compost a las personas de vuelta, es decir, mira, tu trabajo, tu iniciativa tiene un resultado y te lo queremos traer. A veces cuando las personas no ven el efecto que tiene el granito de arena que están aportando para que las cosas cambien, todo el proceso en el exactamente, no se genera ese impacto. Pero lo que hemos visto, te lo digo de verdad, con todas las familias que hemos ido a visitar para entregarle el compost de vuelta y decirle gracias, porque es darle las gracias a la gente. Esto es un cambio de hábito, es tomar una decisión que va a impactar a otros y que sale de lo que estamos acostumbrados hoy en día de la individualidad. Estamos pensando en otros también cuando estamos haciendo esto. En términos, tratemos de, porque este es un programa muy atento de las cuestiones ambientales y por lo tanto nosotros ya nos emocionamos solo con saber que no hay tanto metano en un cierto lugar, ¿no? Es importante, nosotros tenemos un especial que hicimos sobre cómo se produce el metano y que hace la distinción respecto de los rellenos sanitarios, los vertederos y los basurales, dónde se produce más y cómo se gestionan los gases de efecto invernadero. Y por eso es tan importante tener, como usted mencionaba, rellenos sanitarios. Sí. Pero además existe una cuestión económica muy concreta, que es cuánta plata se ahorran ustedes no teniendo que gestionar toda esa cantidad de basura. A efectos de la eficiencia del municipio, ¿cómo ha sido esto? Mira, yo te diría que hasta el momento el tema de eficiencia efectivamente nos permite reducir la basura que efectivamente llega al relleno sanitario, pero hoy día el impacto no es tan grande. Y quiero ser súper transparente respecto a eso porque esto es una política pública que requiere tiempo. Lo que nosotros estamos logrando hoy día y este primer año es crear conciencia. Es efectivamente que las personas se sumen y generen un cambio de hábito de lo cotidiano. El no botar el plato de comida a la basura, sino que tomar el tachito, echar los residuos orgánicos y cerrarlo, para nosotros ya es un tremendo avance. Lo que te comentaba respecto de este gran como cambio de hábito finalmente, tiene que ver con un plan que viene hace varios años y es que estos residuos que son los inorgánicos, te lo voy a poner en números para que logremos visualizarlo. No sé, de las 10.000 toneladas mensuales de basura en la comuna de Las Condes, 5.000 por lo menos son orgánicos. Y eso es un número demasiado grande. Respecto a los reciclables, nosotros logramos hoy día, ya después de 6 años de que este proyecto está andando, logramos una cifra de 700 toneladas mensuales. Lo que en estricto rigor respecto a esas 5.000 toneladas que te quedarían parece no ser tanto, pero efectivamente sí es harto, porque los reciclables en realidad no corresponden al total de la basura, sino lo que efectivamente se puede reciclar deben ser unos 1.500 toneladas de eso. Entonces ya vamos en la mitad. Y eso ya es un tremendo avance. Pero nuestro nivel de crecimiento ahí está dado por lo que efectivamente se puede reciclar. En cambio, los orgánicos
La posibilidad de poder efectivamente impactar es infinita. Y yo creo que hay una estrategia nacional al 2040 que nosotros, todos los municipios, debemos estar mirando y que el Estado también debiese estar impulsando para que existan distintas iniciativas de los municipios para lograr esa recolección. Porque si efectivamente yo logro después de, yo alcaldesa, digamos, o el alcalde que venga después de un tiempo, que esas 5.000 toneladas no lleguen a los rellenos sanitarios, va a ser maravilloso. Hoy día, yo te puedo contar que nuestro caso de éxito es que el primer mes en que se puso en marcha esto, febrero del año 2025, teníamos 44 toneladas. En febrero del 2026, solo un año después, tenemos más de 230 toneladas. Increíble. O sea, es impactante. Es de verdad, la adhesión que ha generado a las personas ha sido tremenda. Y eso también nos pone un tremendo desafío a nosotros, porque chuta, lo que nosotros pensamos que iba a partir como algo más... Cubrir la demanda. Tenemos que empezar a cubrir la demanda. Pero lo importante es ver que lo que nosotros estamos haciendo, este compostaje industrial, no es la única alternativa. También hay que hacer educación en los colegios, en los jardines. Hay otras alternativas que tienen que conversar. Nosotros hemos conocido, de hecho, mucho el caso de La Pintana, que es un caso icónico, lo cubrimos dentro de nuestro especial y claro, el modelo es distinto, pero también tiene un enorme impacto porque cumple más o menos con el mismo propósito final. Y hacia allá quería ir mi pregunta a continuación. Hablábamos antes de comenzar esta entrevista la enorme responsabilidad que significa estar en un recurso que históricamente está en boca de todos por ser de los que tiene más recursos, ¿no? ¿Cómo ha sido también este proceso de aprendizaje cultural de este proyecto en particular al compartirlo con la Asociación de Municipalidades hacia otros lugares, la posibilidad de escalarlo y de compartir esta experiencia? ¿Cómo se ve? O sea, yo creo que ha sido súper gratificante. Yo creo que la Comuna de Las Condes y las comunas con más recursos efectivamente tenemos una tremenda tarea por delante, que es pilotear y hacer políticas públicas que quizás son más riesgosas, o que hay municipios que hoy día no pueden desarrollar, pero nosotros tenemos la tarea y la obligación de hacer lo más eficiente y eficaz la política pública que implementemos en nuestras comunas. Y precisamente para nosotros ese es el desafío hoy día, ver cómo logramos que esto que estamos haciendo hoy día, que te digo, es un tremendo caso de éxito a un año de su implementación. Mucha gente se quiere sumar, tenemos 22.000 casas ya con este sistema de las tinetas. Además tenemos el punto verde, tú puedes ir a dejar tus residuos orgánicos si es que no hemos llegado contigo a las tinetas, estamos abriendo los jardines, a colegios. Claro, que es ahí donde se juega la cuestión cultural. Exactamente, en la educación ambiental. Entonces, es cambiar hábitos de los adultos. En mi casa, yo tengo el tacho también. Yo soy mamá de 4 niños y los que muchas veces me recuerdan, y acá, perdón la honestidad, pero los que muchas veces me recuerdan, mamá, no botés la comida en la basura, son mis niños. Porque ellos también tienen una conexión mucho más, ¿cómo te diría?, más nativa con la importancia del cuidado del medio ambiente. Lo tienen mucho más metido en el ADN que nosotros. Y hay un tema de responsabilidad, yo creo volver. Hay un tema de responsabilidad, también responsabilidad social. Los que estamos acá, tú, yo, los que nos están viendo, tenemos una responsabilidad no solo con el planeta que tenemos hoy día, sino con el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos y que le estamos dejando hoy día a nuestros hijos. Entonces, poder realizar estos pilotos y estos proyectos, y esto ya no es un piloto, esto es una política pública, mejorarlas, ver efectivamente dónde están los puntos de mejora, de eficiencia, es lo que nos va a permitir después, te digo, de esas 10.000 toneladas, reducirlas a 5.000, ojalá algún día, y así seguir bajando la intensidad. Y hay un tema que es importante, que tiene que ver con esta estrategia nacional, que yo creo que hace falta más acompañamiento de los municipios respecto a la implementación de la estrategia. Esto es, a ver, yo siempre digo, en la política tienes cosas que son lo urgente y lo importante. Y lo urgente, por lo general, se come la agenda de la política. Pero hay cosas que son importantes y que trascienden periodos alcaldicios, trascienden administraciones, pero son las cosas que las personas necesitan para tener una buena vida. Esto dice relación con eso. Esa estrategia dice relación con eso. Da lo mismo que en termine de implementarla. El tema es que tenemos que ir en el mismo camino todos. Hoy día, por ejemplo, estaba revisando de nuevo la estrategia antes de venir para acá a la entrevista y hay un tema con el plan regulador, con los instrumentos de planificación territorial. Hoy día instalar, por ejemplo, lugares donde efectivamente tú puedas hacer compostaje industrial o zonas de compostaje es muy difícil porque en el fondo califican igual que un relleno sanitario, cuando lo que estás haciendo es totalmente distinto. Y estás resolviendo un problema para el relleno sanitario. Estás resolviendo un problema para el relleno. Pero hoy día los instrumentos de planificación territorial no te permiten tener estos lugares en las comunas. Si yo quisiera, por ejemplo, en la comuna de Las Condes instalar
piloto más pequeño para ver cómo funciona. Ahí el mensaje clarísimo para los legisladores. Exactamente. Es que aproveche Vamos a hablar, y gracias por esto, porque efectivamente es para quienes están diseñando las leyes, que permitan también que exista. Es súper complejo esto, porque las leyes tienen que conversar con la realidad y muchas veces las leyes se quedan mucho más atrás de lo que la realidad nos va mostrando. Pero a través de las asociaciones y a través de las conversaciones que tenemos con el Congreso es importante relevar esto, que la realidad nos permita también ir mejorando la gestión de los residuos. De todas maneras. Le quiero agradecer mucho por esta conversación. Vamos a hacer seguimiento de su caso, como hemos hecho en el caso de La Pintana. Y es tan importante ver en este momento que nos cuesta mucho el largo plazo. Usted misma fue heredera de una política de reciclaje que hoy día sigue implementando. Ojalá esta también permanezca en el tiempo. Aunque uno nunca sabe, este es su primer periodo. Sí, no, sí. Puede que tenga, no sé, 18 más. No, esperamos poder sí, porque sabes que estas son las cosas que uno dice, vale la pena ver cómo avanza esto. Totalmente. Y vale la pena quedarse para seguir expandiendo esta política pública. Ahí estaremos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Hemos insistido mucho sobre esta idea en torno al reciclaje y al tratamiento de la basura en general. ¿Es un problema económico? ¿Es un problema medioambiental? ¿Es un problema de salud pública? Tiene tantas verticales que todavía nos cuesta medir el número exacto de retorno que realmente tiene sacar la basura de sus peores disposiciones. Así que abrimos también ese desafío para quien quiera calcular la cuestión más orgánica, más total, más integral sobre el impacto que tiene realmente abordar el problema de la basura. Vamos y volvemos. Hoy en nuestra sección, ¿sabes qué? No me atrevo me atrevo porque no me voy a equivocar. Nuestra sección favorita de Futuro 360, que es el ser fantástico. Los quiero invitar a imaginar cómo se vería una criatura majestuosa que representa la sabiduría y la experiencia en Chile. Y les voy a decir que esa imagen podría ser una araucaria, porque esta es una especie prehistórica y nativa de nuestro país. Es nuestro ser fantástico y las razones son múltiples. Primero, su longevidad. Estas araucarias convivieron con los dinosaurios, pudieron conocer muchas vidas, nacer y morir. Tantas que incluso su presencia en nuestro planeta data de hace 240 millones de años y están presentes en épocas como el Mesozoico. De hecho, dinosaurios chilenos como el Atacama titar o el Goncoken nanoi tenían en su dieta el piñón, el noble fruto que nos entrega este árbol. Además pueden vivir más de 1500 años y por eso se les categoriza como fósiles vivientes. En el sur de Argentina se han encontrado conos fosilizados de araucarias que tienen 210 millones de años. De hecho, la araucaria más antigua del mundo tiene aproximadamente 1021 años y está en nuestro país, en la región de la Araucanía. Por supuesto, otro de nuestros orgullos naturales. Como han vivido tantos años, han logrado evolucionar en distintas condiciones de entorno. Una de ellas, por ejemplo, es cuando hay fuego. En épocas pasadas, según indican los especialistas, los incendios forestales eran causados por tormentas eléctricas que surgían en el sur del Amazonas y cruzaban la cordillera hacia los Andes. Para hacer frente a ese fenómeno, la araucaria tiene de hecho una tecnología, tiene una gruesa corteza que al encontrarse con el fuego se quema, pero que protege al mismo tiempo el interior del árbol y luego se cae y permite que vuelva a rebrotar y salir a la luz luego de las cenizas, un ave fénix, un árbol fénix en la vegetación chilena. Al mismo tiempo sus hojas están en altura justamente para evitar ser atrapadas por el fuego. Tienen forma de aguja y sobresalen de las ramas de la araucaria con una caída que les da esta forma como de copa. Son duras, puntiagudas, como si fueran escamas, lo que aportó a su supervivencia, pues así podían protegerse también de animales herbívoros prehistóricos que no les gustaba tanto masticar, digamos, espinas. Imagínense el poder que tiene este árbol, que aprovechó sus hojas como un escudo contra los dinosaurios. Las araucarias predominan sobre los bosques con su altura de 30 a 80 metros, resisten gracias al diámetro de su tronco que puede llegar a medir hasta 2 metros. Tiene además un rol clave en los ecosistemas, pues permite que 26 especies de aves, 6 mamíferos y al menos 2 reptiles
busquen refugio en sus cavidades. En ellas no solo se encuentran con un lugar seguro, sino que también pueden tener sus procesos reproductivos y se convierte en un espacio de resguardo, en un hogar para distintas generaciones de animales. Se pueden encontrar en los bosques templados del sur de Chile y de Argentina, con sus poblaciones más importantes repartidas en la cordillera de los Andes, de la costa y la de Nahuel Buta. Sin embargo, hoy también están en peligro de extinción, pues ha disminuido mucho su población por fenómenos como la crisis climática, el aumento de los incendios forestales, porque si bien se pueden recuperar, la frecuencia con que están ocurriendo es muy grande, y por supuesto la explotación maderera. Es un ser fantástico, es un ser sagrado, es parte del patrimonio de nuestro país y es sin duda tan importante conocerlo, sobre todo para que podamos protegerlo. Y vamos ahora a los breves de Futuro 360, donde tratamos de mirar los distintos avances, otros ámbitos de este presente y futuro de nuestro planeta que nos tiene atentos, pero también muy ocupados, porque son tantas cosas al mismo tiempo. Y vamos a partir con este, que es un hito médico en la investigación del virus de la inmunodeficiencia humana. Es el paciente de Oslo, un hombre de 63 años diagnosticado en 2004, que se convirtió en la 10ª persona del mundo en lograr la total remisión del VIH. Esto tras someterse a un trasplante de células madre para tratar un cáncer de sangre. El procedimiento utilizó un donante con una mutación genética poco común conocida como CCR5 delta 32, no sé para qué le ponen ese nombre, pero bueno, que impide al virus ingresar a la célula del sistema inmunológico. Gracias a ese tratamiento, el paciente suspendió su terapia antirretroviral hace 4 años y hasta ahora no tiene un rastro detectable del virus. Expertos advierten que este tipo de intervención es de alto riesgo y no es aplicable a la mayoría de las personas, pero estos casos nos permiten hablar de los avances que podríamos ver a futuro en nuevas terapias. Parece un lenguaje extraterrestre, pero es terrestre, es de otro tipo de seres que no comprendemos bien, y son los seres marinos. Es la forma en la que se comunican los cachalotes, pero está adaptado a la velocidad humana. Este ejercicio lo hizo un grupo de investigadores que descubrió que las vocalizaciones de estos animales conocidos como codas son altamente complejas y se presentan y tienen similitudes con la fonética y la estructura del habla humana. El análisis muestra que los cachalotes pueden modificar sus sonidos con variaciones en la duración y en el tono, generando patrones comparables con los que tenemos algunos idiomas humanos. El estudio publicado en la revista científica Proceedings B plantea que esta forma de comunicación habría evolucionado de manera independiente, convirtiéndose en uno de los paralelismos más cercanos al lenguaje humano en el mundo animal. Los hallazgos forman parte del proyecto SETI, una iniciativa que utiliza tecnología e inteligencia artificial para intentar descifrar el lenguaje de las especies. Aunque comprender completamente lo que dicen aún es un desafío, los expertos aseguran que avanzar hacia una posible comunicación humano-cachalote ya no parece una idea loca. Y un gran descubrimiento científico ocurrió en el sur de nuestro país. En el sitio de Pilauco, en Osorno, fueron encontradas huellas que podrían superar los 100.000 años de antigüedad. Este hallazgo, liderado por un grupo de la Universidad Austral de Chile, encabezado por la doctora Karen Moreno, incluye huellas de aves y pequeños mamíferos que habitaron un antiguo entorno cercano a un lago durante el Pleistoceno, en plena edad de hielo. Una de las marcas mejor conservadas corresponde a un ave de gran tamaño similar a una garza, adaptada a desplazarse en zonas húmedas. La huella mide más de 11 centímetros y tiene características que evidencian su paso por un suelo lodoso. Este hallazgo es particularmente relevante, pues se encuentra en una capa geológica más profunda que otros registros del sur de Chile, lo que sugiere una antigüedad que podría alcanzar los 130.000 años, muy por sobre las evidencias previas en el país. Hoy el equipo avanza en la conservación y
fijación de la data del material mientras analiza nuevas huellas, incluyendo las de un pequeño mamífero de cerca de 2 centímetros. Gracias a este hallazgo es posible reconstruir cómo era el ecosistema del sur de Chile hace literalmente miles de años. Igual chistoso el cepillo de dientes, porque uno dice, muy útil el cepillo de dientes. Todos lo hemos usado para otra cosa, pero también en la búsqueda de vestigios arqueológicos sirve para que usted vea que no es cosa de llegar y botar el cepillo cuando uno ya no lo usa. Estamos en un momento tan entretenido del mundo, tan lleno de nuevas ideas, de nuevos hallazgos, de cosas que nos sorprenden, que nos emocionan, cosas que nos preocupan. Lo que siempre creemos y con mucha convicción en el equipo de Futuro 360 es que la cosa es muy distinta cuando uno está informado. Y por eso hacemos lo posible por llevar a sus casas esos datos, esas informaciones, esas historias que nos permiten vivir en tiempos complejos, pero de la mano del conocimiento, con una mirada crítica sobre lo que está ocurriendo, ojalá con una opinión si es que tenemos cómo cambiar el mundo y sobre todo participando, porque este es nuestro planeta, es el planeta de todos los que vinieron antes, pero sobre todo de los que vienen después que nosotros. Tenemos una labor concreta y moral que hacer en nuestro día a día, utilizando el juicio crítico, utilizando la información a favor de mejores decisiones para el futuro. Así que esperamos escucharlos, ver lo que nos comentan en las redes y encontrarnos siempre en otro capítulo de Futuro 360.